Buenas tardes. Sean ustedes bienvenidos a esta presentación de la asignatura Evaluación Educativa de la Licenciatura en Pedagogía de la Universidad Alfa Lambda, Centro de Enlace Villa Victoria, del séptimo cuatrimestre. El día de hoy, en esta presentación, estaremos hablando acerca de características y principios generales de la evaluación educativa. Es decir, todo lo que tendríamos que saber hablando de evaluación educativa y diversos elementos que la conforman. Puede ser desde características de la evaluación o algunos principios que rigen esta actividad en el marco de la enseñanza-aprendizaje. En primer lugar, es importante resaltar que dentro de esta temática que nos ocupa el día de hoy, las características generales de la evaluación educativa. Es decir, qué es lo que determina que una evaluación educativa sea objetiva. Dentro de esas características, jóvenes, tenemos en pantalla que una evaluación educativa debe ser integral, sistemática, continua, acumulativa, científica y cooperativa. Pero, ¿en qué consiste cada una de ellas? ¿Por qué decimos que la evaluación ha de ser integral? Es integral porque se ocupa de todas las manifestaciones de la personalidad del alumno. No solamente tendríamos que evaluar el desempeño de algún estudiante en el desempeño de alguna disciplina o de alguna actividad formativa. También tendríamos que tomar en cuenta esas características personales de este estudiante que le permiten llevarlas a cabo de una manera competente o algunas otras características que imposibilitan el desempeño. Por eso decimos que la evaluación ha de ser integral. También decimos que es integral porque atiende y da significación a todos los factores, tanto internos como externos, que condicionan la personalidad del educando y determinan el rendimiento educativo. Lo que decía en un primer momento. Hay diversos factores personales que determinan el desempeño del estudiante en su rendimiento educativo. También es integral porque relaciona todos los aspectos de la formación de rasgos de conducta, lo cual obliga a utilizar los más diversos medios, procedimientos y técnicas para garantizar el éxito del proceso de evaluación. Es decir, dentro de una actividad formativa subyacen diferentes elementos que permiten u obstaculizan el desempeño de alguna actividad. Mismos factores que tendrían que evaluarse también de una manera conjunta para que la evaluación sea integral y objetiva. Ahora, también decimos que la evaluación es sistemática porque es un proceso que lleva un principio, un seguimiento y una finalidad, no es algo improvisado. El proceso de evaluación no se cumple improvisadamente, sino que más bien responde a un plan previamente elaborado, donde el docente delimita cuáles son las actividades, los atributos, las características de algún producto o de algún proceso que van a ser evaluados y en cuanto a qué criterio. Por eso decimos que es sistemática, no es algo improvisado. También porque forma parte inseparable e importante del proceso de la educación. No podemos hablar de enseñanza o de aprendizaje sin que venga a colación el término de evaluación. Por eso mismo, ya que está implícita dentro de este proceso, están inmersas también dentro de todas las actividades formativas que el docente tenga bien determinar. Y también es sistemática porque responde a normas y criterios entrelazados entre sí. Es decir, la actividad que se esté desarrollando será la que se vaya a evaluar. Sería incongruente evaluar alguna actividad o algún producto que no sea elaborado o con algún criterio que no fue especificado. Seguimos hablando de las características de la evaluación. Decimos que una evaluación es continua porque, como mencionaba hace un momento, se inicia desde el momento de la evaluación diagnóstica y a lo largo de todo el proceso. Es decir, la acción evaluativa no se detiene, ni los resultados se logran intermitentemente. Es decir, es un desarrollo gradual en la ejecución de un proceso o la adquisición de algún determinado contenido o aprendizaje esperado. También es continua porque su acción se integra permanentemente al quehacer educativo. Mencionaba hace un momento, jóvenes, hablar de enseñanza o aprendizaje lleva implícito esa
función evaluativa, no puede quedarse al margen de. También es continua porque se atiende sin interrupción a lo largo de todo el proceso de enseñanza-aprendizaje. No podríamos evaluar solamente al término de un bimestre con un producto determinado. O si dejamos 8 actividades independientes a lo largo de un bimestre, que solamente tomemos en cuenta la última o la primera, es importante que sea continua, acumulativa, para que podamos tener un sustento del desarrollo de aprendizajes o el avanzar en el proceso de aprendizaje de los estudiantes. Otra característica de la evaluación, como mencionaba hace un momento, es acumulativa, ya que todas las actividades que se van desarrollando se van registrando y las observaciones que de ella emanen, con la intención de, al finalizar cierto tiempo o cierto número de tareas, se puedan evaluar cuantitativa y cualitativamente y en ese sentido poder otorgar una valoración numérica o cualitativa. También es acumulativa porque implica que las observaciones más significativas de la actuación del alumno sean valoradas en el momento de otorgar una calificación. Es decir, las acciones más significativas de la conducta del alumno deben relacionarse entre sí para determinar sus causas y efectos. Es decir, jóvenes, toda esta situación de la evaluación acumulativa se refiere a lo que mencionaba en la diapositiva anterior. El resultado o el porcentaje o el rendimiento alcanzado en alguna tarea previa debe ser sumado a una nueva tarea y de esa manera ir contrastando o evaluando el desempeño o el rendimiento académico de un estudiante, ya que es un proceso gradual el proceso de aprendizaje. También otra característica de la evaluación es científica porque para ello se apropia de instrumentos o de resultados específicos, ¿sí? Más bien, atiende a la apreciación de los más diversos aprendizajes y todas las manifestaciones de la personalidad y de la conducta del individuo. También porque requiere el uso de técnicas, métodos y procedimientos garantizados que son confiables y válidos, porque se supone que el docente los conozca y haya experimentado o tenga ya esa experiencia en el uso de esos instrumentos. Por esa razón, al estarse apropiando de diversos resultados, diversos productos para asignar una valoración, se vuelve objetiva y científica o confiable, porque no es una valoración que el docente esté efectuando de una manera aleatoria o carente de sustento. Continuamos hablando de las características de la evaluación. Otra de ellas es cooperativa. ¿Por qué razón? El ser humano, por naturaleza, es un ser social y los aprendizajes que va adquiriendo a lo largo de su formación, tanto humana como académica, los aprende en interacción con los demás, entre pares. Por esa razón, se menciona acá que la evaluación es cooperativa. ¿Por qué? Porque el estudiante aprende de sus pares, pero también estos pares podrían evaluar el desempeño de este estudiante. Las calificaciones y las observaciones deben ser revisadas y analizadas por todos los que intervengan en el proceso educativo. Es decir, una calificación es valorada por el docente, informar al estudiante y en ese sentido estar sabidos del número cuantitativo al que se hizo acreedor de su rendimiento académico. Y esas mismas calificaciones son dadas a conocer, si fuera el caso, a sus tutores o a las autoridades educativas. Por eso se menciona que es una actividad cooperativa, ya que hace partícipe de ella a todos los que de una forma u otra se interesan por el fin de la educación. En este caso ya mencionaba docente, alumno o figuras educativas de la institución o padres de familia o tutores. Ahora, esas son las características de la evaluación, pero también es importante resaltar que toda actividad evaluativa tiene que estar apoyada o apegada a ciertos principios. Principios generales que la respaldan. El primero de ellos
que vamos a analizar en un momento, va haciendo énfasis precisamente en ese principio de confiabilidad. Antes de entrar a estos principios generales, es importante resaltar lo siguiente, jóvenes, que el proceso de evaluar, al igual que los procesos de enseñar, aconsejar, capacitar, orientar o intervenir, es más efectivo y se alcanza resultados previamente establecidos cuando se basa en adecuados principios operacionales. Es decir, cuando sabemos lo que queremos evaluar, de qué manera, con qué instrumento, para qué, cuándo, cómo y quién lo va a evaluar. Estos principios pedagógicos referentes a la evaluación son ideas o guías que proporcionan dirección al proceso evaluativo y sirven como criterios normativos para apreciar la efectividad de los procedimientos y de las prácticas que se utilizan para ello. Es decir, llevar a cabo la evaluación, pero con cierta direccionalidad, saber para qué se va a evaluar, qué se va a evaluar, cómo se va a evaluar. Ahora, una vez dicho esto, vamos a dar paso, jóvenes, a los principios generales de la evaluación o principios evaluativos. ¿Sí? El primero de ellos, determinar y clarificar qué se va a evaluar en primer momento. No podemos evaluar alguna actividad de manera espontánea o aleatoria. Sería carente de sentido. Es decir, que vamos a evaluar tal actividad sin haberlo preestablecido. ¿Sí? Ningún instrumento de evaluación deberá ser seleccionado hasta que los propósitos de la misma hayan sido cuidadosamente definidos. ¿Qué quiere decir esto? Que una vez que ya definimos qué es lo que se va a evaluar, ahora vendría la contraparte o la parte complementaria. ¿Cómo se va a evaluar? Es decir, ¿con qué instrumento? La efectividad de la evaluación depende también en gran parte de una cuidadosa descripción de lo que se va a evaluar, de manera que quede claro para los estudiantes o las personas que van a desarrollar la actividad, saber a ciencia cierta qué es lo que se les va a evaluar y con qué criterios. De esa manera tendría mayor direccionalidad y utilidad la evaluación, una vez que se sabe qué es lo que se va a evaluar. El siguiente principio de la evaluación consiste en las técnicas de evaluación, ¿sí? Mismas técnicas que dependerán o deberán seleccionarse de acuerdo con propósitos que se tienen establecidos para el proceso. Es decir, una vez que ya se determinó que se va a evaluar el desempeño de un estudiante en la ejecución de una secuencia rítmica, por de alguna manera, es importante entonces utilizar un instrumento o una técnica adecuada de manera que me permita evaluar objetivamente esa actividad. Y entonces, jóvenes, aquí noten ustedes antes de continuar que en primer lugar debe definirse el qué se va a evaluar y posteriormente el cómo, con qué, cuándo y para qué se va a evaluar. Eso ya está previamente establecido, el para qué se va a evaluar. Ahora, continuando con el otro principio de la evaluación, decimos que un proceso de evaluación es integral, ¿sí? Ya que requiere diversas técnicas o instrumentos para otorgar una valoración numérica o cualitativa. No solamente el uso de un examen o llevar tal material al aula para realizar una práctica educativa o un trabajo que se le deje de manera aleatoria. Se van articulando todos estos instrumentos o productos de manera que nos permitan asignar una evaluación integral. Para ello, es necesario saber que una sola técnica o procedimiento no permite apreciar el progreso del alumno en relación con los resultados del progreso educativo. Si valoramos solamente conforme al resultado de la evaluación escrita que se lleva a cabo con ustedes cada fin de bimestre, pues sería un tanto carecedero de valor, jóvenes, porque pudiera ser que el examen está mal planteado o que todos ustedes anteriormente la guía de estudio y de esa manera pudieron hacerlo o simplemente contestaron aleatoriamente y con tan buen resultado que obtuvo una buena nota y esa sería su calificación. Entonces, es importante tener en cuenta, jóvenes, que todas las técnicas de evaluación son de algún alcance limitado.
Por esa razón, es importante utilizar diversas técnicas o diversos instrumentos para poder llevar a cabo la evaluación. Por ello, decimos que este principio de la evaluación consiste en concebir a la evaluación como un proceso integral a través del uso de diversas técnicas o instrumentos de evaluación. Siguiendo vuestro orden de ideas, el cuarto principio de la evaluación, el uso de las técnicas de evaluación requiere tener conciencia de sus limitaciones y va de la mano con el anterior. Saber que un examen me permite a lo mejor evaluar el nivel de conocimientos que tiene presente el estudiante en la memoria en ese sentido, más no el nivel de aprendizajes. De manera que si queremos evaluar aprendizajes, podríamos hacerlo mediante una demostración, una representación o una explicación o algún análisis de caso y de esa manera se vuelve integral, ya que el docente tiene conocimiento de las limitaciones de los instrumentos. Aunque sean los mejores instrumentos de medición jóvenes, no alcanzan toda la precisión que sería deseable. ¿Por qué razón? Pudiera ser que el examen está muy bien elaborado y el alumno cuenta con los saberes propiamente, pero en el momento de la realización del examen incluyeron diversos aspectos como el estudiante llegó tarde, le queda poco tiempo para el examen, no contestó todo y la calificación que obtuvo pues es una calificación baja. Entonces, es una manera de ejemplo. Si se están utilizando algunos otros instrumentos alternativos o productos de evaluación, pues sería complementaria la evaluación que se está arrojando en este sentido. Para ello, también es importante resaltar, jóvenes, esta precisión. Muchos maestros clasifican a sus alumnos a partir de los resultados de una o dos pruebas, ignorando que las diferencias se pueden deber a errores del propio instrumento de medición. Es lo que les comentaba. Creer o tener la idea que un estudiante es de bajo desempeño porque el examen obtuvo una baja calificación, o la parte contraria, pensar que un estudiante es destacado porque obtuvo una nota favorable en la evaluación. Pues esto puede deberse a muchos factores, no solamente a aprendizajes o saberes que tengan los estudiantes al momento de llevar a cabo la prueba escrita. Continuamos hablando acerca de los principios de la evaluación. En este caso, en este momento nos ocupa el quinto principio de la evaluación, que es un medio que busca un fin, pero de ninguna manera es un fin en sí misma. Es decir, este juego de palabras, jóvenes, podría parecer confuso, pero lo que nos está diciendo aquí que se está evaluando no solamente para saber qué tanto ha aprendido un estudiante, sino para saber cómo va aprendiendo y en ese sentido poder reorientar las propias prácticas de enseñanza o las prácticas de aprendizaje en el entendido que podrían mejorar en el rendimiento a fin de ciclo. Pongamos el ejemplo. Si en el primer bimestre ustedes sacaron una baja calificación, ¿qué hacemos con eso? ¿Se queda hasta ahí solamente y se estereotipan o se clasifican de acuerdo a ese bajo desempeño, o esa calificación se toma en cuenta para poder tomarse como un referente para la evaluación final? Entonces, si vemos esta parte de la evaluación, jóvenes, tendría que ser vista la evaluación educativa como una labor destinada a obtener una información que sirva de base a las decisiones o medidas educativas. Vamos a poner otro ejemplo. Un entrenador cuando está con la persona que está entrenando, valga la redundancia, supongamos que es un clavadista o una persona que le gusta la halterofilia, el levantamiento de pesas. Nada más le va a decir, sacaste 8, estuvo mal, vuélvelo a hacer. Eso es calificar. Aquí, al decirnos que la evaluación es un medio que busca un fin, es decir, a través de esa evaluación poder brindar retroalimentación a la persona o al estudiante para que la actividad la siga haciendo, pero mejor, con ese conocimiento previo, con esa experiencia que le va a permitir las actividades futuras, desarrollarlas con una mayor calidad y obviamente con un aprendizaje que se va a ver, representado o reflejado en una nota final. Siguiente principio de la evaluación. No es indispensable que la evaluación se base exclusivamente en pruebas o evidencias objetivas.
¿sí? Si hablamos acerca de pruebas objetivas o evidencias, jóvenes, son apoyos deseables e indispensables y deben ser obtenidos cada vez que sea posible. Pero también se debe valorar cualitativamente el desempeño del estudiante. Probablemente se le dificulta plasmar en texto escrito una idea o expresar un conocimiento, pero lo puede desarrollar, lo puede llevar a cabo de una manera eficiente al hacer una representación o de manera verbal. Por ello es importante entonces que el docente valore mediante juicios críticos lo que se intente evaluar, identificar las causas y efectos de los cambios, de qué es lo que está interfiriendo para una baja calificación de un estudiante y poder atender la parte complementaria, es decir, que no se quede solamente con la calificación que obtuvo un estudiante en un examen, sino ir más allá de él para dar esa confiabilidad. También es importante que no se evalúe para recompensar o para castigar, sino para averiguar los resultados obtenidos. Muchas veces nos quedamos con una calificación obtenida, sea un 6, un 8 o un 10 y hasta ahí se queda. Pero rara vez utilizamos ese aprendizaje como un escalón, como un peldaño para otras actividades futuras, de manera que nos permitan ir anclando este logro a otros nuevos más. Entonces es importante saber, jóvenes, o tener en cuenta que un proceso de evaluación no debe ser practicado con el fin de utilizar sus resultados para recompensar o castigar. Muchas veces asignamos el desempeño de una persona, un estudiante, conforme a su calificación. Y decimos que son buenos o malos estudiantes. Esa calificación que se está asignando tendría que ser para ayudar, para orientar, a establecer metas adecuadas y a descubrir métodos más efectivos destinados a lograr esas metas. Es decir, si en un examen escrito obtuvimos 8, ¿qué podríamos hacer, tanto docentes como estudiantes, para que ese 8 en el siguiente bimestre o en la calificación final pueda convertirse en un 9 o en un 10? Eso es para lo que se viene a colación este principio de la evaluación. Que no se evalúe para castigar o para recompensar, sino para orientar dentro del propio proceso de adquisición de conocimientos. Siguiendo con este orden de ideas, hablando de principios de la evaluación. Toda evaluación exige comparación de los hechos y sus pruebas, es decir, la característica de cientificidad, sustentar una calificación. Un patrón de evaluación es una definición funcional de las metas que proporciona una base de referencia para determinar si aquellas se han logrado. Patrones de evaluación serían apropiado, aceptable, definitivo, razonable, bueno, malo, etc. Esos son los patrones de evaluación, patrones de comparación, ¿sí? Que y estamos de vuelta a una falla técnica allí que me cerró la pantalla. Pero bueno, continuamos con esta parte hablando de los principios de la evaluación que está inmerso dentro de esta presentación titulada Características generales de la evaluación educativa. Ahora, continuando con lo que nos ocupa en esta tarde, jóvenes, vamos a hacer mención ahora acerca de diversos aspectos que deben considerarse en toda medición o evaluación. Es importante esta parte, jóvenes, medir o evaluar. Es muy diferente a calificar, ¿sí? Pero bueno, esos son conceptos que estaremos discutiendo. Hablando de aspectos que deben considerarse para evaluar: confiabilidad, validez y los aspectos prácticos. Estos aspectos van de la mano con los principios de la evaluación o las características que mencionamos en la primera parte. Hablando de este aspecto de confiabilidad, ¿a qué se refiere?
Es la exactitud y consistencia de una medición o evaluación. Una medición o evaluación inexactas no dan una imagen verdadera del estado de aptitud o habilidad de un alumno en determinada área. Es decir, si tenemos un estudiante que es destacado en su rendimiento, pero la calificación muestra un 6 o un 7, no se refleja. Tendría que haber ese sustento. ¿Por qué el estudiante tiene 6? ¿Por qué tiene 7? ¿O por qué tiene 10? De manera que sea esa medición o evaluación exacta y que tenga esa confiabilidad que vaya de la mano una calificación con el propio desempeño que presenta el estudiante, desempeño o rendimiento académico. ¿Sí? Un ejemplo aquí, hablando de confiabilidad. Pongamos el ejemplo. La aplicación de un test es poco confiable de lectura durante el primer grado de primaria. No tendrá ningún valor para determinar desde qué punto debe partir el maestro de segundo. Es decir, si la persona que tomó lectura en primero no lo hizo de una manera adecuada y está sobreevaluando o sobrecalificando a los estudiantes, ese va a ser un referente para el maestro de segundo. Él va a continuar desde el resultado que le está arrojando, pero si fue mal aplicado o si no fue aplicado y el maestro dice que sí, para presentar un resultado esperado de sus estudiantes, tendría que ser esa confiabilidad en cuanto a la asignación de una valoración cuantitativa o cualitativa. ¿Cuáles son las razones de la baja confiabilidad? En primer lugar, la construcción deficiente de los instrumentos de medición, errores de planteamiento o de amplitud. Otro más, subjetividad del juicio o puntuación del responsable, cansancio, factores personales, etc. Es decir, cuando está evaluando la persona, lo hace en esas condiciones, lo cual mengua el resultado que está presentando. Supongamos, en fin de cuatrimestre o en fin de trimestre, que se tienen que evaluar tantos exámenes de tantos reactivos, llega un momento en que se califica por inercia y pasa algunos reactivos que están correctos y los califica mal. ¿Sí? Esas son algunas razones que van bajando confiabilidad. También tiempos insuficientes para la aplicación de instrumentos o circunstancias desventajosas para la ejecución de los alumnos. Es decir, si les damos el examen de 40 reactivos de preguntas abiertas y únicamente tienen 20 minutos, pues el resultado va a ser muy bajo de ese grupo, de ese estudiante, pero será una razón de baja confiabilidad. Ahora, hablamos de validez. ¿Cuándo es válida una evaluación? Es el grado en el que una medición o evaluación han logrado alcanzar ciertas metas. Se dice que una evaluación es válida cuando refleja aquello que deben reflejar, es decir, que está acercándose al propósito inicial que se estableció como objetivo de evaluación, que es objetivo que es cercano precisamente a ese objetivo que se dispuso en un primer momento. Un ejemplo de ello, ¿sí? La evaluación de un curso de anatomía. Si queremos ver qué tanto aprendió un estudiante de medicina acerca de anatomía y le pedimos que elabore solamente una reflexión personal, no resulta válido, aun cuando pudiera ser adecuadamente puntuado, aunque se califique bien, es decir, tendría que haber esa validez. Si estamos hablando de anatomía, ¿cómo pedirle que haga solamente una reflexión? Tendría que ser a lo mejor un reconocimiento o presentación acerca de los diversos componentes anatómicos de la persona, de manera que podamos tener esa validez o esa confiabilidad en el aprendizaje o desempeño de la persona. Y hablando de validez, ¿sí, jóvenes? Es importante resaltar que existen dos tipos. El primero de ellos, validez de contenido y de predicción. ¿Cuál es uno y cuál es otro? La validez de contenido es el proceso de medición que pone de manifiesto los conceptos, habilidades y actitudes expresados en los objetivos de un curso, ¿sí? Es decir, que sean apropiados los conceptos y también las habilidades o actitudes que muestran en el desempeño de ese curso o de esa asignatura. Ahora, otro tipo de validez de predicción.
Los resultados de una evaluación permiten visualizar el desempeño futuro del alumno en tareas similares. Por ejemplo, un examen de admisión universitario permite predecir si el éxito de un alumno en determinada área. Si el estudiante saca 80% de 100, pues da a entender que va a ser un estudiante que se le puede augurar una estancia amplia en la universidad. Pero si difícilmente alcanza el suficiente, pues da a entender que si es un examen de diagnóstico o de admisión, va a ser complicado. De hecho, ya es complicado el acceso y será aún más complicada la estancia en la institución. Validez de predicción. Ahora, vamos a cuestiones prácticas, aspectos prácticos de la evaluación. Se tiene que tomar en cuenta el tiempo del que se dispone, en primer lugar, para poder llevar a cabo un instrumento o una técnica de evaluación que sea un tiempo pertinente para llevarlo a cabo. También la formación del que lleva a cabo el proceso. Si le damos un examen a una persona ajena a la asignatura y hay preguntas que están mal planteadas o hay alguna duda en cuanto a la formulación de tal o cual reactivo, pues difícilmente podrá apoyarnos. Y eso irá marcando un sesgo en el resultado de esa prueba evaluativa. También es importante tomar en cuenta la facilidad para la interpretación de resultados. Por ello, algunos exámenes ya son mediante hoja de respuestas que se evalúan con un lector óptico. O bien, si nos vamos a la vieja escuela, exámenes con reactivos de diverso tipo y el docente para evaluar lo que hace es contar con una clave. De manera que es un instrumento para evaluar de una manera rápida y confiable. Y si hablamos acerca de otro aspecto práctico, hablando de evaluación, tendríamos que tomar en cuenta también los costos, ya sea para el alumno, para la institución o para el docente o el administrador en este caso. Si vamos a evaluar la asignatura de evaluación educativa, pidiéndole a los estudiantes que diseñen o que contesten mediante una plataforma en línea, pues hay muchos costos que hay que tomar en consideración, tanto del alumno en cuanto al administrador en cuanto a capacitación, o si la institución va a brindar esos recursos tecnológicos, pues demanda costos en ese sentido. O vámonos más cortos, jóvenes. Supongamos en un aula de educación regular en una comunidad marginal. Si vamos a presentar una evaluación de 18, de 20 hojas, y lo convertimos a pesos, donde en una comunidad la copia cuesta $1, pues es muy caro para los estudiantes o para sus padres de familia. Entonces también es otro aspecto práctico que debe tomarse en cuenta para la implementación de algún instrumento de evaluación. Entonces, a manera de conclusión, jóvenes, es importante resaltar que la evaluación es una actividad de suma importancia que está implícita dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje. Y aún así, aunque sabemos de su trascendencia, la seguimos viendo como un elefante invisible. ¿Sí? Ese es grande, es importante, pero la forma en que la llevamos a cabo deja mucho sesgo por desconocimiento de técnicas o de instrumentos o el uso de esos mismos instrumentos y nos dedicamos a calificar como aprendimos nosotros hace 20, 30 años, a calificar, que es muy diferente, y hacerlo solamente con una prueba escrita. Tendríamos que reorientar esa formación o esa concepción que se tiene hablando de evaluación educativa. En este caso, en esta asignatura del currículo se habla de evaluación educativa en un sentido amplio, ¿sí? No solamente evaluación de aprendizajes, sino también evaluación de enseñanza o evaluación de contexto. Dentro del currículo se tiene concebido dentro de las primeras unidades un conocimiento acerca de tipos, momentos e instrumentos de evaluación. Evaluación de aprendizajes, pero también es importante resaltar el contenido de la penúltima unidad donde habla acerca de la evaluación del desempeño docente y también una evaluación institucional. ¿Por qué razón? Tan importante es el alumno como lo es el maestro, pero también el contexto. ¿De qué manera influye
u obstaculiza el acercamiento a los aprendizajes o a los saberes esperados. Para ello, si se quiere llevar a cabo una evaluación educativa objetiva, habrá que ser con pleno conocimiento de técnicas, instrumentos y el uso adecuado de estos mismos dentro del proceso de enseñanza y aprendizaje para poder arrojar una evaluación cuantitativa y cualitativa.